Vaya si a hacer referencia al transporte público, sus características, un llamado a conciliación obligatoria, la Unión Tranviarios Automotor que en esta semana llamó a una medida de fuerza, que después la retiró, que fue comunicada al gobierno y que dijo el gobierno es una medida ilegal. Después lo que ocurrió hace un día cuando salieron tarde, es una medida de fuerza encubierta, nos dicen desde el gremio que no, que en definitiva eran asambleas que se realizaron a la hora de partida. Toda una situación que llevó incluso a este llamado de conciliación obligatoria. Queremos hablar con una de las partes que integran esa mesa tan importante, desde luego, cuando nos referimos al transporte público de pasajeros. Está con nosotros el doctor Ricardo Salvá, él es el vicepresidente de ATAP, es la Asociación Transporte Público y Automotor de la provincia de San Juan. Doctor, bienvenido, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, yo he tratado de Presidente ahora. Ahora Presidente, claro. Sí, y ahora desde hace ya un mes. Un mesecito, mes. claro. Entonces lo corregimos, es presidente de ATAP. Doctor Salvá, conciliación obligatoria no fue ATAP hoy, ¿qué pasó? Bueno, no fuimos notificados. La verdad que nos llamaba la atención que no nos hubiesen notificado para asistir en el primer día. Y parece que, bueno, hubo un error en la notificación y por eso es que no fuimos notificados. Es más, el subsecretario me llamó por teléfono hoy diciendo que no había ido. Lo que pasa es que no nos han notificado y bueno, entonces me dijo, bueno, ya la vamos a citar de nuevo para mañana y algo debe haber pasado. Son cosas que pasan. Esto vi que salía en medio como una noticia muy... Rimbombante. Claro, no se presentó ATAP. Y en realidad son cosas que suelen ocurrir constantemente. Meramente Todos sabemos que es así. No hubieran tenido problema en asistir si no, los hubieran por notificado. Supuesto, por supuesto que no hubiésemos tenido ningún problema y además no era, creo, para hacer tanto bochinche con una noticia, con algo que pasa habitualmente. Palabra de nuestra época esa, bochinche. Bochinche de nuestra época. Doctor Salvá, ¿existe la posibilidad de al menos en esto en que se conoció la noticia de que ATAP no estaba en la reunión, también sobrevoló la posibilidad de que los empresarios de transporte hayan hecho una oferta mejoradora salarial a los choferes de colectivo? ¿Es esto así? Bueno, sí, hemos hecho una oferta mejoradora. El tema es que las empresas, para hacer una oferta seria, cumplible y demás, necesitan los recursos. Y entonces por eso es que ayer estuvimos reunidos con la ministra de Gobierno y el secretario de Transporte, transmitiendo nuestra preocupación, porque vemos que esto ya no es ni siquiera un problema tarifario, porque las tarifas no podemos recaudar para atrás. Las recaudaciones son para adelante. Y una vez que se haya sido cargada en el sistema SUBE, para que empiece desde ahí a la recaudación. Y el gremio pretendía el pago de una suma no remunerativa de 250.000 pesos para esta semana, que hace un globo total de 400 millones que no están en ningún lado. Y que tampoco los podemos recaudar a través de tarifa, porque, como digo, no se puede recaudar para atrás. Entonces, hemos quedado un poco entrampados en una situación que estamos viendo cómo salimos de ella. Hoy ha habido una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación entre la FATAP y la UTA. Y bueno, en definitiva han pasado una especie de cuarto intermedio para el 24 de junio para seguir viendo cómo se llega a un acuerdo, pero también en esa audiencia medio que se deja librado a las distintas jurisdicciones del país que hagan el arreglo que crean mejor, pero estableciendo una base de 250.000 pesos o mejor. Pero es decir que ahora se va a venir un tema que va a ser ya más de cada una de las provincias que van a empezar a hacer ese reclamo, y el mandato de la UTA a nivel nacional es que la base del reclamo son los 250.000 pesos. El plus, aclaremos. ¿Cuánto es cobra? un importe no remunerativo. Claro. ¿Cuánto cobra un chofer promedio? 737.000 de básico y unos 100.000 pesos de viático. Más o menos 837. Ahora, son importes a los que hay que agregarle los adicionales de antigüedad y todos los
La mayoría son la mayoría importes estará sobrepasando el millón. iniciales. Millón cien. ¿De bolsillo? Sí. No, No. porque recordemos que estos, si bien a estos montos hay que agregarles la antigüedad, también hay que deducirles las retenciones que se hacen para la jubilación y demás. Bien, bien. Es decir que, pero sí, de bolsillo puede que estén en un promedio en los 800.000 pesos, supongo. Bien. Doctor, entonces, por una parte está la reunión que han tenido con gobierno. Por otra, el resultado de lo que ha pasado en Buenos Aires, que se decide que cada provincia arregle en virtud de sus posibilidades. Con una base de 250. Con una base de 250. Usted dice, y estamos entrampados, porque, bueno, la verdad es que hay que encontrarle una salida. ¿Cuál sería, digamos, una salida que sea más o menos durable? Porque ha visto que cada vez, mes por mes, tenemos 2 o 3 altercados con el tema. Nosotros prestamos el servicio público de transporte, somos los operadores. Sí. Los choferes manejan los colectivos, Sí. pero el sistema es financiado por el Estado provincial. Lo financia con recursos propios y con una tarifa que abonan los usuarios del sistema. La última tarifa, estudio de costo que tenemos, es del mes de febrero de este año. Con ese estudio de costo se trabajó para que después, a partir del mes siguiente, tuviésemos la última tarifa. Pero el estudio de costo es febrero, ya estamos entrando ahora en junio. Desde ese momento el estudio de costo no ha sido tocado, no ha sido revisado. Y entonces sucede que se ha ido quedando para atrás. Y sumado a que se ha ido quedando para atrás, se aumenta los salarios ahora. Entonces las empresas no tienen 400 millones de pesos para hacer frente a esto porque no lo han recibido ni recaudado con anticipación. Eso quiere decir que el Estado provincial va seguramente que tener que aportar recursos por no haber otorgado las tarifas cuando nosotros se lo decíamos, porque sabíamos que iba a llegar a este punto, para poder salir de este panorama en el que nos encontramos ahora. Entonces, ¿cuál sería el precio del boleto que ustedes sugerirían? ¿Se viene ahora? Bueno, supongamos este mes y el que viene hay que pagar importes no remunerativos por 250.000 pesos y ya para el otro mes esos importes se transforman en remunerativos. Con lo cual el faltante de las empresas no van a ser 400 millones, sino que va a ser el doble. ¿Y qué quiero decir con esto? Que para eso, más o menos, yo no tengo el estudio de costo definitivo, pero si hago una estimación, una tarifa de colectivo tendría que estar en 650 pesos. Pero 650 pesos para poder cubrir los costos empresariales del otro mes. Claro, ya pero para gastados. cubrir No lo que ya esto. pasó, o sea, lo que ya pasó, no tenemos modo de poder recaudar retroactivamente. Entonces, ¿Pueden ser multados por lo que aconteció hace un día, que salieron los colectivos tarde? Es decir, no se prestó el servicio como corresponde. sí, estuvieron demorados los colectivos 20 minutos en los paraderos. Sí, puede ser multado y nosotros también podemos presentar alguna queja ante esa multa y creo que tenemos argumentos porque, primero, que Una apelación. no sabíamos digamos. que iba a suceder. Una apelación, digamos, y más que una en segundo queja. lugar, todas estas cuestiones que empiezan a pasar en el transporte público, que así empiezan y que con el tiempo pueden agravarse, habría que escarbar un poquito y ver dónde está la verdadera responsabilidad. De que hayan salido tarde. ¿Y dónde Sí. cree usted que está esa Y bueno, responsabilidad? yo creo que Porque esto- el gremio dice, no fue paro, fue asamblea. Bueno, habría que ver porque nosotros creemos que quien lleva adelante políticas para mantener la sustentabilidad del sistema de transporte público es el Estado provincial. Y entonces, por eso es que tratamos permanentemente de mantener reuniones que hagan que podamos ir manteniendo el equilibrio, adelantándonos a lo que sabemos que va a ir pasando, de modo de que cuando llegue el momento no nos falten los recursos, porque sabemos que la situación de la provincia no es la que era. El gobierno nacional ha recortado muchos fondos en distintas áreas a la provincia y yo sé que les está costando mucho llevar adelante, inclusive el gobierno, con
con todo lo que pasa. Se está haciendo un esfuerzo muy grande. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, vemos este carácter innegociable que tienen las propuestas del gremio. Entonces estamos ahí en una situación en el medio que tratamos de ver cómo la podemos ir sorteando, porque de alguna manera lo tenemos que hacer. Doctor, para el funcionamiento operativo del transporte público, tome esa agua, es para usted, ¿cuánto aplica, ¿cuánto aplica en esos costos? Justamente en qué porcentajes está lo que se llevan los salarios y en qué porcentaje el costo operativo. Bien. Los salarios en este momento oscilan en un 35% de todo el esquema operativo del transporte. Una cifra similar es el combustible y después lo demás son las amortizaciones, pagos de cuota del material rodante. Bueno, y a menor proporción, seguros, patentes, todo lo que hace a neumáticos, reparaciones. Las rampas, que no son montos chicos, siniestros, porque rotura de vidrio. Recordemos que los siniestros en el transporte público los pagan las propias empresas hasta una suma, creo que es de 1.200.000 pesos. Las compañías de seguros se hacen cargo de ahí en adelante porque son seguros con franquicia. Por ley es así. Es decir, el 35% son salarios, el resto es costo operativo para funcionar. Del total de la masa de presupuesto, digamos, que maneja la empresa. Sí, bueno, 35% que puede ser un poco más con todos estos aumentos que... Claro. ¿Y cuánto de eso cubre el aporte de gobierno? Hoy, del total del ingreso que las empresas tienen, más o menos la recaudación, lo que aporta el usuario, es entre un 58-60%. El 40% restante lo aporta las compensaciones tarifarias. ¿Y qué puso la empresa? Usted sabe que esta es una discusión eterna. ¿Por qué lo subsidian? ¿Cuál es lo conceptual de un servicio de transporte público concesionado a un privado? Es que a nosotros no nos subsidian. Eso es una creencia popular, porque le dicen el tema de los subsidios. El tema de los subsidios, pero en realidad lo que está subsidiado es el pasaje. Nosotros desde hace muchos años venimos diciendo, nosotros no queremos que el tema se llaman compensaciones tarifarias. Eso es lo que las empresas cobran. Por decir, quien realiza una obra, para realizar esa obra, no le dan un subsidio, le pagan por la obra. Yo no podría decir, le están dando un subsidio para que hagan una obra pública. No, bueno, nosotros no hacemos obra, hacemos un servicio. Y por ese servicio el Estado nos paga, no nos da un subsidio. Lo que pasa es que nos paga una parte y la otra parte la paga el usuario. En este momento el 40% lo aporta el Estado y el otro 60% lo aportan los usuarios. Lo que nosotros venimos planteando es que nosotros no queremos que siga manejándose de esta manera. Si el Estado quiere compensar tarifa, que ese dinero se lo cargue directamente en las tarjetas SUBE de los usuarios y que empiece de una vez por todas a compensar la demanda de pasajes y no la oferta del servicio. Bien, clarísimo. Doctor, ¿en cuánto ustedes han ofrecido una mejora a los choferes? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuál ha sido la conversación que seguramente mañana... Le hicimos un ofrecimiento de 200.000 pesos, pero, digamos, sujeto a obtener alguna respuesta del Estado provincial. Y que la ve medio en verde, televisión ¿usted? No puedo repetir todo lo que nos dijeron estos muchachos de la UTA porque sería un maleducado. Pero sí, la presentación. Quedó claro, igual. Pero bueno, todavía no nos han contestado por escrito. ¿Cuánto piden ellos y cuánto ofrecieron? A ver, ¿cuánto? 250 y ustedes ofrecen 200. 200, pero sujeto a los resultados del gobierno. Que arreglamos, claro. Y bueno. ¿Y en gobierno cómo le fue? No, ¿También le dijeron salvá, compadre? No, eso... salvá, compadre, no, pero claro. Nos atendieron bien, nos atendieron muy bien. Creo que entienden la situación y bueno,
también están muy preocupados con esto y tratando de ver Van a hacer un esfuerzo. cómo se soluciona. Que de alguna manera va a haber que solucionarlo, ¿no? Hay 15 días de conciliación, es decir, medidas Sí. de fuerza, no va a haber en ese tiempo. No. Habrá que ver si hay multa o no. Si hubiera multa, le dicen, lo lamento, disculpe, sus asambleas, UTA, en la gente de Bueno, ATAP, si hubiese problema multa ustedes. por las asambleas y nosotros vemos que la responsabilidad fue de los asambleístas, tendremos que distribuir el monto de la multa en el total de los recibos de sueldo que hayan operado en ese día con las asambleas y, Es decir, le y van a- pagaremos la multa como buen contribuyente que somos. Descontándoselo a los asambleístas. Claro. Usted sabe que eso es como... Tensa la eso relación todavía más, sí. Y bueno, apagar el fuego con ¿usted nafta. sabe jugar al ajedrez? Seguramente no. Al lado suyo seguro que no. No, claro. Sí, no, es una situación muy compleja. Lamentablemente, cuando uno termina una charla como esta, se ve que el futuro no depende de buena voluntad de las partes. Parece que hubiera otra cosa, que hay un tire y afloje del cual es imposible salir. Esa es la imagen que a mí me queda, por lo menos, doctor. Sí, puede ser, pero además también creo que tenemos que... el transporte público es una herramienta fundamental desde todo punto de vista. Hasta es una excelente herramienta política. Y me parece que tenemos que hacer foco en hacer muchas cosas que hay por hacer en el transporte público y que en vez de estar perdiendo tiempo en todo esto, que si podemos pagar y en todo estas chicanas que de todo el mundo, de parte de todos, ¿no? De nuestras también, estar pensando en qué podemos mejorar los servicios y qué podemos hacer, o sea, mantener ese tipo de reuniones. Ese sería el estado ideal. Seguro. O sea, hubo épocas peores, nunca me voy a olvidar cuando el Tito Ale le cercó el El centro lockout, de San claro. Juan y no podía entrar nadie porque cruzaron los micros en todo San Juan, ¿no? No sé, yo no me acuerdo. Deseamos que Memoria selectiva esa. deseamos que las partes se encuentren, doctor. Mañana asisten entonces a la conciliación obligatoria, ya han Sí, sido por notificados supuesto. y ustedes van Vamos con a esta tratar de no propuesta llegar tarde. de mejora. Pero ya han sido notificados entonces. Sí, sí. Sí, ya está. Sí, sí, Ah, van perfecto. con esta propuesta de mejora salarial. Ojalá las partes se encuentren, doctor. Nosotros deseamos que las tres posiciones puedan encontrar un camino al bien común. No sé Ojalá. si es una utopía, pero en definitiva es lo que buscamos todos cada vez que hacemos algo en la vida, con nuestra familia, con nuestro trabajo, con las acciones, con nuestros vecinos, con los estudiantes. Buscamos encuentro y que se pueda conformar a las partes. Ojalá eso exista. Sí. A veces hay una canción que dice que vivir de sueños es lo verdadero. La vida es sueño y los sueños sueños son, también decía el poeta. Deje de versear, me está diciendo. Así de cortito, doctor. Bueno, Está perfecto. doctor Salvá, muchas gracias por haber venido. Muy amable Por como favor, siempre. gracias a ustedes por la invitación. Por favor.